Cuando pensamos en el Río de la Plata, solemos empezar por Buenos Aires, el puerto, el Atlántico, la capital política, el lugar que, con el tiempo, terminó concentrando poder, comercio e influencia. Pero esa mirada es engañosa, porque Buenos Aires no fue siempre el centro. Durante mucho tiempo, una de las riquezas más importantes del sur de América estaba lejos del puerto, estaba en las alturas del Alto Perú, en una ciudad minera levantada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Potosí. Desde allí salió una de las corrientes de plata más importantes del mundo colonial. Pero la plata tenía un problema. No bastaba con sacarla de la montaña. Había que moverla, había que abastecer la ciudad. Y en ese proceso, el Río de la Plata empezó a moverse hacia el centro del mapa colonial. No porque Buenos Aires naciera destinada a dominar la región, sino porque, poco a poco, el sistema comenzó a necesitar una salida hacia el Atlántico. Este video no trata solo de una mina, y tampoco trata solo de un puerto. Trata de cómo una red de caminos, comercio y presión económica convirtió a una región secundaria en una pieza clave del poder colonial. Únete a Storyland, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. La riqueza estaba lejos. Durante mucho tiempo, el Río de la Plata no fue el centro natural del poder en Sudamérica. El gran motor económico estaba en los Andes, en Potosí. A mediados del siglo XVI, el Cerro Rico comenzó a transformar la historia del continente. De esa montaña salió una cantidad enorme de plata, suficiente para convertir a Potosí en uno de los centros más importantes del mundo colonial. Pero lo más sorprendente no era solo la riqueza, era el lugar donde estaba esa riqueza. Potosí se levantaba a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un territorio duro, lejos de los grandes puertos y de las rutas marítimas. Y aún así, la ciudad creció. Llegaron funcionarios, comerciantes, trabajadores, religiosos, artesanos, propietarios de minas, esclavos africanos, indígenas obligados a trabajar y personas que buscaban fortuna. Potosí no era simplemente una mina, era una ciudad creada alrededor de la plata, y esa plata tenía un peso enorme. Alimentaba el comercio imperial, movía intereses políticos, financiaba guerras, atraía mercancías y conectaba regiones muy alejadas entre sí. Pero había una contradicción evidente. Para que la plata se convirtiera en poder, no bastaba con extraerla, tenía que salir de allí, cruzar caminos difíciles y llegar a circuitos comerciales más amplios. Ese era el problema central. Potosí tenía la plata, pero la plata estaba atrapada en la altura, y esa tensión fue empujando lentamente a otras regiones a volverse importantes, porque entre la montaña y el Atlántico había un territorio enorme, y ese territorio empezó a adquirir valor porque podía conectar lo que estaba separado. Todavía no existía Argentina, todavía no existían las fronteras modernas, pero ya existían caminos, ciudades, mercados y zonas de paso que empezaban a ser arrastradas por la fuerza de la plata. El Río de la Plata no nació como el gran centro, pero la distancia entre Potosí y el mundo abrió una pregunta que el imperio no podía evitar. ¿Cómo mover una riqueza tan grande desde un lugar tan difícil? Esa pregunta es la que empieza a cambiarlo todo. La mina que necesitaba un continente. Potosí tenía plata, pero una ciudad minera no vive de plata. Vive de comida, animales, herramientas, trabajadores y mercados capaces de sostenerla todos los días. Ese fue el verdadero tamaño del fenómeno. El Cerro Rico producía metal, pero la ciudad necesitaba casi todo desde afuera. En un lugar de altura extrema, sostener una población numerosa era difícil. Miles de personas necesitaban alimento. Los talleres requerían herramientas. Los minerales debían moverse, los animales de carga debían reemplazarse, y muchas mercancías tenían que llegar desde regiones muy distintas. La plata salía de Potosí, pero hacia Potosí también entraba un flujo constante de bienes. Llegaban alimentos, ganado, textiles, cueros, herramientas, vino
productos regionales y mercancías europeas. Pero había algo especialmente importante: animales capaces de mover cargas por caminos difíciles. Eso convirtió a Potosí en algo más que una mina. La convirtió en un enorme centro de consumo. Y cuando una ciudad consume a esa escala, empieza a modificar todo lo que tiene alrededor. Regiones que podían producir alimentos ganaban importancia. Zonas capaces de criar animales se volvían necesarias. Ciudades ubicadas en rutas útiles empezaban a crecer. Comerciantes e intermediarios encontraban oportunidades. Y los caminos dejaban de ser simples trayectos, se convertían en parte del sistema. La economía colonial no se movía como una línea recta. Muchas veces funcionaba por tramos. Un producto podía pasar de una región a otra, de un mercado a otro, de un arriero a otro, hasta llegar a Potosí. Y lo mismo ocurría en sentido contrario. La plata, los pagos, los impuestos y las mercancías volvían a circular por rutas que conectaban regiones muy distintas. Por eso, Potosí no solo generaba riqueza, generaba movimiento, y ese movimiento empezó a involucrar al actual norte y centro argentino, no como una nación moderna, sino como regiones coloniales integradas a un circuito mayor. El norte estaba cerca del Alto Perú, el interior tenía caminos, ciudades y zonas productivas, y más al sur, el Atlántico ofrecía una posibilidad que con el tiempo sería cada vez más importante. La clave es esta: Potosí no necesitaba únicamente sacar plata, necesitaba que el mundo llegara hasta ella. Y para que eso ocurriera, muchas personas tenían que producir, cargar, transportar, vender, alimentar, guiar y conectar. Y ahí aparece la siguiente pieza de esta historia: el interior. El interior entra en juego. Ese interior no era un espacio vacío, era una red en formación. Jujuy y Salta funcionaban como zonas de paso hacia el mundo minero. Tucumán y Santiago del Estero participaban en circuitos de producción y abastecimiento. Córdoba ocupaba una posición clave entre el norte, el centro y las rutas hacia el sur. No eran provincias de un país futuro, sino regiones coloniales conectadas a una economía más grande. Cada lugar tenía una función. Algunos lugares producían alimentos o animales. Otros conectaban caminos o servían como puntos de intercambio, descanso, control y reorganización de las cargas. La importancia no venía solo del tamaño de una ciudad, venía de su posición dentro de la red. Hoy solemos mirar el mapa desde las capitales modernas, pero en aquel momento el territorio se entendía de otra manera. Lo importante era estar conectado a una ruta útil. Una ciudad podía ganar peso porque estaba en el paso correcto. Una región podía volverse necesaria porque producía lo que otros necesitaban. Un camino podía ser usado una y otra vez hasta convertirse en parte estable del sistema. Así, el interior dejó de ser solo un espacio entre la montaña y el mar. Se convirtió en una zona de articulación. Por allí pasaban productos que iban hacia Potosí. Por allí circulaban animales. Por allí se organizaban caravanas. Por allí se movían comerciantes, arrieros, peones, autoridades y cargamentos. Mover mercancías en el mundo colonial era lento, caro y vulnerable. Una caravana podía retrasarse, los animales agotarse y los controles encarecer todo el trayecto. Por eso, las ciudades intermedias eran fundamentales. Ayudaban a sostener el movimiento, permitían comprar, vender, descansar, cambiar animales, reunir cargas, negociar precios y continuar el viaje. El camino no era solo una línea en el mapa, era una economía en movimiento, y esa economía fue cambiando el valor del territorio. Mientras Potosí seguía demandando recursos, el interior ganaba una función cada vez más clara. No era el centro final de la riqueza, pero era parte del mecanismo que la hacía circular. Sin esas regiones, esos caminos y esas ciudades, la conexión entre la montaña, el interior y otros mercados era mucho más difícil. Por eso, antes de que Buenos Aires concentrara el poder político, muchas regiones del interior ya tenían una importancia real dentro del circuito colonial. Y aquí empieza a aparecer la tensión que empujará el siguiente cambio, porque el sistema necesitaba moverse. Pero el movimiento no siempre obedecía al mapa oficial. Había normas, había rutas autorizadas, había impuestos,
Había controles, pero también había distancia, costo, necesidad y oportunidad. Y cuando esas fuerzas chocan, la historia empieza a moverse por caminos que el poder no siempre puede controlar. El mapa oficial y el mapa real. En los documentos del imperio, el comercio parecía ordenado. Había rutas autorizadas, puertos permitidos, impuestos establecidos y funcionarios encargados de controlar lo que entraba y lo que salía. Pero una cosa era el mapa oficial y otra muy distinta era el mapa real. En el terreno, la economía se movía con más dificultad. No bastaba con escribir una norma. Cruzar distancias enormes era caro, lento y vulnerable. Había que alimentar animales, pagar impuestos, enfrentar permisos, controles, pérdidas y demoras. La norma podía ordenar el comercio en papel, pero el camino decidía otra cosa. Y ahí aparecen los verdaderos protagonistas del camino: los arrieros, los peones, los comerciantes, los intermediarios, los productores, gente que conocía pasos, mercados, precios, climas y distancias. Ellos no dibujaban los mapas, pero los hacían funcionar. Una ruta no existía solo porque una autoridad la autorizara. Existía porque alguien la recorría una y otra vez. Porque había animales, mercados y ciudades capaces de sostener el trayecto. En ese sistema, las mulas fueron fundamentales. Antes del ferrocarril, antes de los camiones y antes de las carreteras modernas, buena parte del comercio terrestre dependía de animales capaces de resistir caminos difíciles. Las mulas podían cargar mercancías, atravesar zonas áridas, subir hacia regiones de altura, avanzar por caminos donde otros medios no servían. Sin ellas, muchas rutas eran casi imposibles. Y sin quienes las guiaban, la economía quedaba detenida. Por eso, la historia de La Plata no se movía solo en barcos, oficinas o monedas. También se movía sobre tierra, en caravanas, en mercados, en postas, en caminos polvorientos, en decisiones pequeñas tomadas lejos de las grandes capitales. Pero mientras la economía buscaba moverse, el imperio buscaba controlar, y ahí nació una tensión constante. La ruta permitida no siempre era la más rápida. El puerto autorizado no siempre era el más conveniente. El impuesto podía volver un viaje menos rentable. La distancia podía hacer que una alternativa informal pareciera más lógica que la vía legal. Así empezó a crecer una diferencia entre lo que el sistema ordenaba y lo que el territorio necesitaba. En teoría, el comercio debía obedecer al diseño imperial. En la práctica, comerciantes, autoridades locales y redes regionales buscaban formas de adaptarse, a veces dentro de la ley, a veces en zonas grises y a veces directamente por contrabando. Pero el contrabando, en esta historia, no es solo una anécdota delictiva, es una señal. Muestra que el sistema oficial no siempre coincidía con la economía real. Muestra que había rutas, intereses y necesidades que no cabían del todo en las reglas establecidas. Y muestra también por qué Buenos Aires empezó a volverse cada vez más difícil de ignorar. Buenos Aires no tenía la plata ni el peso tradicional de Lima o Potosí, pero tenía algo decisivo. Estaba frente al Atlántico. Desde allí podían entrar mercancías europeas, desde allí podían salir productos del interior, desde allí se podía conectar el sur de América con otros circuitos comerciales. Esa ubicación cambiaba todo, porque cuando una economía necesita moverse, busca salidas. Y cuando una salida se usa una y otra vez, aunque incomode al poder, deja de ser una excepción. Empieza a revelar una estructura. Eso fue lo que empezó a ocurrir con el Río de la Plata. El mapa oficial todavía podía tratarlo como una zona secundaria, pero el mapa real mostraba otra cosa. Mostraba caravanas bajando desde el interior, productos buscando salida, comerciantes aprovechando la ubicación del puerto y un Atlántico cada vez más importante. Y poco a poco, Buenos Aires empezó a ganar peso. No porque estuviera destinada desde el comienzo a dominar la región, sino porque su ubicación resolvía un problema concreto: conectar el interior con el océano.
La economía empujaba, el territorio respondía, y el poder imperial tendría que mirar hacia esa realidad, porque cuando el mapa real se impone una y otra vez, tarde o temprano cambia el mapa político. Buenos Aires se vuelve estratégica. Buenos Aires no se volvió importante de un día para otro. Primero fue una salida útil, después una preocupación estratégica. El Atlántico ya no importaba solo por el comercio, importaba por la defensa, por la presencia portuguesa, por el interés de otras potencias europeas y por una región que España ya no podía tratar como un borde lejano del imperio. El problema ya no era únicamente mover productos, era controlar un espacio estratégico. Si el puerto crecía demasiado sin control, el contrabando aumentaba. Si la región quedaba débil, Portugal podía avanzar. Si el comercio seguía buscando salidas informales, España perdía impuestos, autoridad y capacidad de vigilancia. Entonces Buenos Aires empezó a tener un valor nuevo, no solo como puerto, sino como punto de control. Desde allí se podía mirar hacia dos direcciones al mismo tiempo, hacia las rutas que conectaban con Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy y el Alto Perú, y hacia los barcos, mercados y amenazas del Atlántico Sur. Esa doble ubicación cambió el equilibrio. Buenos Aires tenía una posición que el imperio necesitaba cada vez más, y en una economía de rutas, la ubicación podía convertirse en poder. Poco a poco, Buenos Aires empezó a reunir funciones que antes estaban dispersas: comercio, defensa, administración y conexión con el interior. Ese cambio no ocurrió porque Buenos Aires fuera superior desde el comienzo. Ocurrió porque el sistema había cambiado. La Plata movió rutas, las rutas activaron regiones y el Atlántico puso al Río de la Plata en una posición cada vez más delicada. España necesitaba ordenar esa realidad con una autoridad más cercana, un centro capaz de controlar el puerto, defender la frontera y proyectar poder sobre el sur. Y ahí Buenos Aires dejó de ser solo una ciudad incómoda. Se convirtió en una solución, no perfecta, no inevitable desde el principio, pero cada vez más lógica dentro de ese nuevo escenario. La economía ya había señalado el camino, el territorio ya había mostrado su importancia. Ahora faltaba que el poder político hiciera oficial lo que el mapa real venía mostrando desde hacía tiempo, y eso ocurriría en 1776. El camino se volvió virreinato. En 1776, España tomó una decisión que cambió el mapa político del sur de América. Creó el Virreinato del Río de la Plata y eligió a Buenos Aires como capital. A simple vista, puede parecer solo una decisión administrativa, una nueva división territorial, un nuevo gobierno, una forma de ordenar mejor una región lejana. Pero en realidad, esa decisión reconocía algo que ya estaba ocurriendo. El sur de América había cambiado. Durante décadas, las rutas interiores, la economía de Potosí, el comercio regional y la presión atlántica habían mostrado que el sur necesitaba otra organización. España no estaba creando la importancia del Río de la Plata desde cero, estaba intentando organizar una realidad que el territorio ya venía imponiendo. El puerto necesitaba más control, el Atlántico Sur más vigilancia, la frontera con Portugal más defensa y las rutas interiores una autoridad más cercana. Buenos Aires pasó entonces a ocupar un lugar central. Buenos Aires no reemplazaba a Potosí ni anulaba al interior, pero podía cumplir varias funciones al mismo tiempo. Miraba hacia el océano, conectaba con el interior, permitía controlar el puerto, servía como base de defensa y proyectaba autoridad sobre una región enorme. El cambio fue profundo. Una zona que durante mucho tiempo había parecido secundaria, empezó a convertirse en centro político. El puerto ganó peso, la administración se concentró, el Atlántico se volvió más importante y la relación entre Buenos Aires y el interior comenzó a tomar una forma nueva. Pero esa transformación también dejó tensiones, porque el interior no desapareció. Seguía teniendo rutas, producción, ciudades y vínculos propios. Lo que cambió fue la jerarquía. Buenos Aires empezó a concentrar más poder, y desde entonces la relación entre puerto e interior se volvió una de las grandes claves para entender la historia posterior de la región.
El Río de la Plata no se volvió importante por una sola causa. Fue la combinación de una ciudad minera poderosa, un interior conectado por rutas, un puerto frente al Atlántico y un imperio que necesitaba controlar mejor el sur. Cuando esas fuerzas se juntaron, el mapa cambió. Y lo que antes era una frontera del imperio terminó convirtiéndose en una nueva capital de poder. La ruta se había vuelto demasiado importante. Y cuando una ruta se vuelve demasiado importante, tarde o temprano termina cambiando la política. La ruta que todavía se siente. La historia del Río de la Plata no termina en 1776, ni con la creación del virreinato, ni con Buenos Aires convertida en capital, porque muchas de esas rutas dejaron huellas que todavía se sienten, en las ciudades, en los caminos, en los mercados, en la relación entre el puerto y el interior, y en las tensiones entre centro y región. También sobrevive en una vieja tensión latinoamericana, la distancia entre la norma escrita y la realidad del territorio. A veces la historia no sobrevive solo en monumentos. Sobrevive en costumbres, acentos, formas de comerciar, familias que se movieron de una región a otra y ciudades que todavía cargan con el peso de haber sido paso, frontera, centro o periferia. Por eso, entender el Río de la Plata no es mirar solamente un puerto, es mirar una red de montañas, caminos, animales, comerciantes, trabajadores, ciudades interiores y salidas al mar. Una red que ayudó a formar la cultura, la economía y la identidad del sur de América. Y quizás esa sea la idea más importante. Los mapas cambian, los imperios caen, los países nacen después. Pero las rutas dejan memoria. Y a veces, para entender por qué una región piensa, comercia y se organiza como lo hace, hay que mirar los caminos que la formaron mucho antes de que existieran sus fronteras. Si este video te ayudó a mirar el Río de la Plata de otra manera, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber desde qué lugar nos estás viendo y qué huellas de esta historia crees que todavía se sienten hoy en tu país, en tu ciudad o en tu propia cultura. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y compartir el video con alguien que también disfrute entender la historia de América desde una mirada más amplia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo.